Primera Juan capítulo 3. Primera Juan capítulo 3. Y algunos quizás se preguntan, ¿cómo va a seguir con su serie el día de la Pascua? Y sí, es lo que voy a hacer. Voy a seguir con la serie de Primera de Juan. Y aunque Primera de Juan no habla sobre la resurrección de Cristo, sí habla del resultado de la muerte y resurrección de Cristo. En el tema de hoy, o lo que vamos a mirar hoy, que Juan quiere remarcar, es que los creyentes no practican el pecado. Si no fuera por Cristo que murió en la cruz, que tuvo victoria sobre la muerte, que tuvo victoria sobre los pecados, que tuvo victoria sobre Satanás, y al tercer día mostró que Él era verdaderamente Dios, porque Él dijo que era Dios, pero reveló cuando resucitó que era verdaderamente Dios. Nadie dijo, voy a morir y voy a resucitar y voy a morir por el pecado del mundo. Nadie dijo eso que después resucitó. Ningún religioso dijo, o murió y resucitó. Hoy están muertos, están esperando resucitar y el Señor va a juzgarlos si conocen a Cristo o no. Pero Cristo dijo, voy a morir por los pecados. Voy a morir para tener victoria sobre Satanás, para tener victoria sobre la muerte, y dijo, voy a resucitar. Y al tercer día, a un domingo, hace más de 2000 años atrás, en Jerusalén, Él estaba en una tumba, y en esa tumba Él resucitó. Y es por eso que estamos hoy acá, y es por eso que podemos analizar y ver estos versículos que estamos estudiando, porque si Él hubiese dicho que iba a morir, y que iba a resucitar, pero no lo hizo, entonces no tiene sentido lo que estamos haciendo aquí. Pero Él resucitó. Y es más, les digo esto, fui a Israel 2 veces y ¿saben qué? Fuimos a ver una tumba donde piensan que estaba Cristo o era una réplica, ¿no es cierto? ¿Y saben qué? Está vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo ya no está allí, está en la presencia del Señor, está a la diestra del Señor intercediendo por nosotros los pecadores. Eso es lo que Él está haciendo y algún día vamos a estar para adorarle toda la eternidad si conoces a Cristo como tu Salvador. Cuando miramos el pasaje aquí de Primera de Juan, Juan tiene toda esta idea del Evangelio metido en el medio de Juan, ¿no es cierto? Habla de varias cosas allí. Miramos la semana pasada, por ejemplo, que nos otorgó a nosotros o nos hizo pensar en una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que si crees en Cristo como tu Salvador, que Él murió en la cruz por tus pecados, y que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, si crees en eso, la Biblia dice que sos salvo. Ahora, no dice agrega cosas a tu salvación. No es que hacemos algo bueno para llegar a Dios, no podemos hacer nada bueno. Si hubiésemos podido llegar a Dios por hacer algo bueno, entonces Cristo murió sin sentido, ¿no? Porque si yo y vos podemos hacer obras para llegar a Dios y arreglar cuentas con Dios, entonces lo de Cristo no tiene sentido. Era un ejemplo nada más. Y qué pérdida de ejemplo que Dios mismo muera por nosotros. Pero Él murió porque era necesario que Él muera para que nosotros podamos creer en Él, que Él tomó nuestro lugar y así ser salvo. Y la Biblia nos habla de que somos salvos si crees en Cristo como tu Salvador. Y sos perdonado de tus pecados y sos limpio de tus pecados. Y ahora vos podés vivir para el Señor. Pero miramos la semana pasada que no solamente vivimos ahora para el Señor, sino que los creyentes tienen una esperanza. ¿Qué es esa esperanza? Esa esperanza, aunque hoy nos dice la palabra de Dios, la semana pasada miramos, somos hijos de Dios, somos adoptados como hijos de Dios. Dios nos da todos los beneficios de un hijo. Algún día nos esperan cosas en el cielo donde vamos a verle a Jesús cara a cara. Y vamos a ser semejantes a Él, con un cuerpo glorificado, un cuerpo preparado para adorar a Dios por toda la eternidad. No va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Va a haber adoración para toda la eternidad a Dios verdadero. Qué lindo que va a ser eso. Esa es la esperanza que tenemos nosotros hoy. Si bien tenemos beneficios hoy de ser un cristiano, los beneficios más grandes de haber creído en Cristo como nuestro Salvador todavía faltan en venir. Y miramos eso un poco la semana pasada. Pero tenemos esa esperanza.
Ahora, lo que Juan dice y lo que vamos a mirar hoy en este pasaje es que esa misma esperanza de que algún día vas a ser semejante a Cristo, de que algún día vas a poder adorar a Dios por toda la eternidad, Él hoy te dice, empezá a crecer, santificate, viví una vida pura, de acuerdo a la palabra de Dios, para ser como Cristo es. Y entonces, el hecho de que tenemos esa esperanza, y podemos confiar en que Dios resucitó y algún día nosotros vamos a resucitar con Él. El hecho de que tenemos esa esperanza significa que yo como cristiano puedo dejar de pecar. ¿Voy a ser perfecto? No creo que llegamos a la perfección en esta vida, pero puedo llegar cerca a la perfección, porque es algo de crecimiento. Y Juan nos está diciendo acá, deja de pecar, viví una vida pura. Pero no solamente nos manda a no pecar, sino que Él nos va a decir, no pecar es una evidencia de que verdaderamente sos creyente. Saben que en las iglesias, los 2 días más ocupados, digamos, o más atendidos, asistidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Navidad y Pascua, ¿no es cierto? Todas las personas van a la iglesia en esos días, o la mayor parte, porque quizás su trasfondo, quizás su religión, pero en ese momento, esos 2 lugares, esos 2 momentos son muy importantes. Pero muchas personas profesan ser cristianos y van a la iglesia. Pero muchos no son cristianos. No han creído en Cristo como tu Salvador. Muchos son religiosos. Y Juan está diciendo, y aquí también tenías religiosos en la iglesia a la cual Juan les está hablando. Tenías personas que adoraban a Dios con la música los domingos, ¿no es cierto? Estudiaban la palabra de Dios, compartían la palabra de Dios, ministraban en la iglesia. ¿Y saben qué? No eran salvos, no eran verdaderamente creyentes. Y sabemos eso porque Juan les está diciendo, hay personas entre ustedes que no son creyentes y hemos mirado eso semana tras semana tras semana. Pero Él no quiere que todos duden de quién es el creyente. Él lo que quiere es asegurar a los que sí son creyentes de que verdaderamente son creyentes. Entonces Él nos viene dando evidencias de cómo es un verdadero creyente. Y hemos visto varias. Pueden mirar todo en el internet si quieren repasar los mensajes. Pero hoy la evidencia que vamos a mirar es que los creyentes no practican el pecado. Ahora noten una cosa y vamos a mirarlo a través del mensaje. No es que no pecamos, pero no lo ponemos en hábito en nuestra vida. No es un hábito, no es algo que se practica. Y eso es una evidencia para ver si verdaderamente sos salvo o solamente un profesante que no es salvo. Ahora, recuerden, habían falsos maestros aquí, infiltraron la iglesia, aparentemente estaban enseñando la palabra de Dios y agregando algunas cositas a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y eso es una cosa que es importante recordar, es lo que tenemos aquí, es lo que llamamos prenocticismo. Y la idea, porque después en el año 100 más o menos y un poco más adelante, el gnosticismo empezó a tomar forma, pero acá tenemos ideas prenósticas y lo que están enseñando es esto, decían, conocer a Dios o vivir para Dios era algo espiritual, es algo que tengo que hacer en mi mente. Pero ¿saben qué? Decían, pero mi cuerpo no importa. O sea, ellos decían, yo puedo pecar, porque el que está pecando no soy yo, es mi cuerpo, es mi carne. Y puedo vivir como yo quiera, porque mi mente está pensando en Dios. Y tengo algo espiritual con Dios, y en mi corazón adoro a Dios. Y Juan está diciendo, no puede ser así, no es así. Es más, Juan va a decir, si sos un verdadero creyente se va a ver en 2 cosas, y hemos visto eso, pero en lo que crees y después en cómo te moves, cómo vivís, en tu conducta. Y no en tu conducta el domingo, porque tenemos la tendencia de tener una conducta, milagrosamente, quizás haces esto, y esto siempre me río porque muchos hemos hecho esto. Si tenés un auto, ¿no? Venís en tu auto enojado con la vida, enojado con tu familia, llegás a la iglesia, ¡ay! Qué lindo que es estar en la iglesia. Ay, hermanos, los extrañé toda la semana. Tenemos una tendencia de que nuestro comportamiento el día domingo, apenas entras por esas puertas, por 2 horas, puedo comportarme como debo comportarme todos los días, ¿no es cierto? Y así, no sé si queremos engañar a las personas o no sé por qué lo hacemos, pero normalmente lo hacemos.
Y Juan está diciendo acá, no, estamos hablando de un comportamiento todos los días de tu vida. Si estás viviendo para el Señor, si estás leyendo la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Cuando Él te dice, hay cosas que son pecado en tu vida, si vas a obedecer a Dios o si vas a decir, bueno, puedo hacer lo que quiera, total, Dios me perdona, Dios es amor, y usamos un montón de excusas así. Pero lo que Juan está diciendo es, si sos un verdadero creyente, se va a ver en tu conducta a diario. Les muestro algunos pasajes. Romanos 8:6 dice, la mente, porque claro, ellos estaban separando la mente de la carne, de la persona, ¿no es cierto? Lo físico no importa, es la mente. Y Juan está diciendo, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿El qué está diciendo? Está diciendo que debemos estar pensando en las cosas de Dios, pero también viviendo en las cosas de Dios. Colosenses 3:2 dice, poned la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba. ¿En qué estamos hablando en las cosas de arriba? Estamos pensando en Dios, en la palabra de Dios, en lo que Él quiere para mi vida, no en las cosas de la tierra. ¿Significa que dejo de trabajar? ¿Significa que dejo de pagar deudas o boletas del gobierno? Y a algunos les gustaría que diga, sí, no tenés que pagar más. No es eso lo que estamos diciendo. Significa que hago todas las cosas que estoy haciendo aquí, pero mi mente, mientras hago todas esas cosas, está puesto en cómo glorificar a Dios, en cómo vivir para Dios en el medio de esas cosas. Esa es mi prioridad. Acá tenemos al revés, Filipenses 3:19 está hablando de inconversos y está diciendo cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. No porque querían comer, sino sus deseos de su vida, de su carne. Y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en ¿qué? En las cosas terrenales. Viven su vida pensando en dinero, en trabajo, en algo que les beneficia a ellos y dejan de lado a Dios. Y vemos en estos tres pasajes las dos cosas. Y Juan está diciendo, un verdadero creyente va a profesar que es creyente, pero se va a ver en su conducta, porque no puede separar su mente de la carne. Su vida diaria va a ser afectado y va a volverse puro día a día. Dejar de pecar, no puede practicar el pecado. Ahora, profesantes que no son verdaderamente creyentes, sí practican el pecado. Y vamos a ver por qué, porque hay varias cosas que vamos a mirar. Pero los falsos maestros decían, vos podés vivir como quieras. Viví en la carne, viví en tu pecado, corrupción en tu vida, no importa. Si no querés creer todo lo que dice la Biblia, no tenés que creer, podés hacer lo que quieras, podés tener apostasía, podés negar a Cristo mismo, mientras pienses en Dios espiritualmente. Y les voy a decir esto, no se puede, no es verdad eso. El creyente verdadero no puede hacer todas esas cosas y después decir, pero estoy bien con Dios. El creyente verdadero no va a hacer esas cosas porque quiere estar bien con Dios y va a crecer espiritualmente y va a vivir de una cierta manera. No practica el pecado. ¿Por qué? Número uno, porque el pecado no es compatible con la ley de Dios. Vamos a mirar todo el pasaje. 1 Juan capítulo 3, vamos a leer del versículo 4 al 10. Dice así, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y agregado ahí es de Dios, no es de Dios. La primera cosa que queremos ver está en el versículo 4 y dice, el pecado no es compatible con la ley de Dios. Ahí nos dice el versículo 4, todo el que practica el pecado. La palabra practicar acá es un hábito. Todo el que tiene un hábito de pecado en su vida. Ahora, sabemos
que no somos perfectos, ¿no es cierto? No somos perfectos, pecamos, caemos en pecado. Los creyentes caen en pecado, los inconversos pecan por hábito, pero caemos en pecado. ¿Qué pasa cuando caemos en pecado? Bueno, volvé a 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pagó por tu pecado. Entonces, no estamos hablando que no pecamos, pero sí no hay un hábito de pecado. ¿Qué significa un hábito? Significa algo constante en tu vida de pecado. Si vos estás pecando y pecando y pecando y pecando y decís, bueno, pero no peco de la misma manera todas las veces. Tengo mis pecados dispersos para que no parezca que es un hábito en mi vida. Y vos seguís pecando y no te importa, vos seguís pecando y decís, bueno, me siento un poquito mal, pero no, voy a seguir. Eso es un hábito en tu vida. Es algo que ha sido desarrollado en tu vida, donde pecás y no te importa. Tu conciencia te dice, y vamos a ver más en las próximas semanas, tu conciencia te dice, eso está mal, y vos decís, bueno, pero no es tan malo. Y justificás y pecás y pecás y pecás. El creyente no tiene una práctica, un hábito del pecado. Miren después, dice, todo el que practica el pecado, ¿qué hace? Practica, pone en hábito, es la misma palabra, también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos lo que es la infracción de la ley, ¿no es cierto? Si vos vas muy rápido en la autopista o en las calles, y hay una cámara que saca una foto de tu auto y te dice a qué velocidad, ¿qué hacemos nosotros? No le creo a la cámara, realmente creo que mintió la cámara, no sabe, están armando todo, me hicieron acelerar el auto 60 kilómetros, decía 60 y yo iba a 100, 120, pero lo hicieron para que yo sea culpable, pero no soy culpable. La infracción de la ley la entendemos bien, la ley dice hace esto y nosotros decimos, bueno, pero vos sabés, justo había alguien pasando y yo tenía que acelerar, e inventamos cosas, pero al fin y al cabo es una infracción de la ley. Hay una ley, vos no lo cumpliste, debes pagar las consecuencias, ¿no es cierto? Eso debe ser así. A veces no pagamos las consecuencias, si tenés dinero quizás no pagas las consecuencias, pero en la realidad tendrías que pagar las consecuencias. Jesús está diciendo acá, el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Ahora, él está juntando, él está dando la misma, el pecado y la infracción de la ley son la misma palabra, son sinónimos en este caso. Ahora, él no está diciendo, si de vez en cuando estás manejando y no te diste cuenta y caíste en una infracción de la ley, él no está diciendo eso. Él está diciendo, vos sabés lo que es la ley y vos sabés lo que vos querés hacer, y te importa nada la ley que hay, ¿no es cierto? En este caso está hablando de la ley de Dios, pero no te importa. Vos decís, yo sé las leyes de Dios, pero a mí me gusta pecar. Y yo lo tengo en práctica, y bueno, no me importa. Entonces voy a hacer lo que yo quiera. Dios me dice que no puedo hacer ciertas cosas, bueno, pero ¿quién se va a enterar? No me importa, voy a hacerlo igual. Y lo que está hablando acá es que realmente el que practica el pecado no le importa la ley de Dios. No le importa lo que dice Dios. Es indiferente a las leyes de Dios. Ahora va a vivir las consecuencias más adelante. Si él no cree por desobedecer a Dios, las consecuencias es el infierno. Pero Juan acá lo que quiere remarcar, la palabra más clave, es el que practica habitualmente el pecado. Habitualmente es una infracción a la ley. No le importa lo que dice Dios, es indiferente a lo que dice Dios. Y no está hablando, de vez en cuando quizás te preocupa, es constante en tu vida que Dios dice una cosa y vos decís, bueno, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Y lo justificás, pero llegás a esa conclusión de decir, yo puedo hacer lo que Dios quiere y Dios no me puede decir nada. El pecado no es compatible con la ley de Dios. Un creyente estudia la palabra de Dios, mira la palabra de Dios, Dios le dice cómo debe vivir y el creyente dice, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero obedecer a Dios. ¿Es perfecto? No. Pero su hábito no se encuentra en pecar y decir no me importa lo que dice Dios. Su hábito se encuentra en quiero
agradar a Dios con mi vida y voy a obedecerle todo lo que pueda, luchando con el pecado, pero mi deseo es obedecerle y vivir para Él y agradarle a Él. En Mateo capítulo 7, versículo 23, habían unos líderes religiosos. Ahora, es muy importante esto. Los líderes religiosos que están aquí en este pasaje de Mateo, y cuando estudiamos Mateo los hemos mirado, ellos son los líderes de la religión judaica. Dios eligió a Israel como su pueblo. Y dentro de Israel puso reglas, puso mandatos, puso formas de adorar a Dios. Y salieron personas judías que inventaron reglas y estaban en la cima de lo que tendría que haber sido el lugar de más honor a Dios, porque Dios les había dado los mandatos que debían cumplir. ¿No es cierto? Estos eran los líderes religiosos y Jesús tendría que haber dicho, Él tendría que haber venido y dicho, gracias por lo que están haciendo, porque están compartiendo de mí y están haciendo todas estas cosas para la gloria de Dios Padre, porque eran los líderes religiosos de la religión judaica que tendrían que haber presentado eso, pero ellos no estaban haciendo eso. ¿Saben lo que estaban haciendo? Cambiaron la palabra de Dios, cambiaron el evangelio. Y en vez de ser algo que Cristo hace en tu vida, inventaron un montón de reglas agregadas a la ley de Dios y dijeron, así agradas a Dios por medio de hacer obras. Inventaron un sistema de llegar a Dios. Y lo llamaron, era un sistema religioso. Inventaron un sistema religioso, agregaron, manipularon, lo cambiaron para su beneficio y dijeron, así es como se llega a Dios. Y miren lo que le dice Jesús. Llega ahí delante de ellos y se les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí. Y noten, los que hacen un hábito, practicáis, ¿qué cosa? La iniquidad. Ahora piensen conmigo, ¿qué significa eso? Otra vez, estos son líderes religiosos. Son personas que el pueblo judaico miraba con respeto. Ellos eran para el pueblo de Israel lo más cerca que podías estar a Dios. Y viene Jesús y les dice, ustedes están practicando pecado. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad del evangelio de la palabra de Dios y lo hicieron un sistema de hombres. Si haces estas obras, llegas a Dios. Ahora, quiero aplicarlo hoy a nuestra vida. Nosotros no estamos aquí para ser bautistas. Somos bautistas, la mayoría. Pero no estamos aquí porque queremos que hayan más bautistas. No me importa realmente de qué religión sos o qué trasfondo tenés. Lo que es importante es que entiendas la verdad de la palabra de Dios. Quiero decirles esto, si alguien entra acá con un arma y me dice, morís por las creencias de los bautistas, depende de qué creencia, ¿no? Pero decimos, tenemos toda una forma de pensar en cuanto a los bautistas y cómo nos movemos. ¿Vas a morir por esas cosas? Y yo le voy a decir, no pienso morir por ser un bautista, porque eso no te salva. Porque eso no es lo importante. Ahora, si vienen y me dicen, ¿crees que Cristo es el Hijo de Dios, que es verdaderamente Dios? Entonces sí, estoy dispuesto a morir por eso. Lo que quiero marcar con eso es esto. Hoy en día hay muchos religiosos que están en la iglesia hoy, pero hay muchos que están escuchando cosas que no están en la palabra de Dios. Y están buscando agradar a Dios de su manera, a su manera, con su sistema. Y no es un sistema bautista lo que necesitas, no es un sistema católico lo que necesitas, no es un sistema evangélico lo que necesitas, no es un sistema de cualquier religión lo que necesitas. Necesitas a Cristo. Pero otra vez, miren esto, este pasaje, Cristo está viniendo, es el Hijo de Dios, Él viene a preparar todo y dice, ustedes los líderes religiosos son personas que pecan constantemente en su vida. Y les dice, no los conozco.
Ahora, nosotros tenemos la tendencia a decir, pero mirá qué cerca que están a Dios, ellos están ministrando, sirviendo a las personas, haciendo algunas cosas de la Biblia, y Jesús le dice, no, están practicando pecado. Eran profesantes, pero no eran verdaderamente creyentes en su corazón. Pero no quiero pasar, necesitamos movernos. Una cosa que es importante aquí en este pasaje, después de practicar, miren para quién se aplica. Miren el versículo 4, dice todo. ¿Saben lo que significa la palabra todo? Es la palabra pasjo y significa todo. No hay excepciones. Toda persona, no importa si tenés dinero, no importa si tenés poder, no importa nada de eso, es toda persona. No importa si sos el pastor, no importa si sos el jefe de una denominación, toda persona. Miren el versículo 6, dice todo el que permanece, y después en el medio dice todo el que peca, es la misma palabra, todo. Versículo 9 dice ninguno, y está haciendo otra vez referencia a todas las personas, no hay nadie que se va a escapar de esto. Versículo 10, en esto reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel, está hablando de todos. Versículo 15, todo el que aborrece a su hermano es homicida. No me importa qué profesás. Toda persona que practica el pecado como hábito no conoce a Cristo. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Podés ir a la iglesia, podés ofrendar en la iglesia, podés ministrar en la iglesia. Y Juan dice, pero si no has creído en Cristo como tu Salvador, y el resultado de haber creído en Cristo es que no practicás el pecado, que no es un hábito ya en tu vida, entonces no sos de Él. Y vamos a ver eso en más detalle aquí. Romanos 6, versículo 16 al 18 dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahora vamos a ver los otros dos versículos, pero ahí está diciendo, sos un esclavo de la persona que obedeces. Y si vos estás constantemente pecando, sos un esclavo del pecado. En este caso de Satanás, y no de justicia. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, a los que creyeron, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Qué pasó allí? Antes era un esclavo del pecado, era un hábito en mi vida porque no podía hacer nada más que pecar, pero Dios me salvó porque creí en Cristo como mi Salvador y ahora soy libre del pecado y puedo vivir para el Señor. Si alguien profesa ser un cristiano, pero está viviendo en su pecado, no está libre de su pecado. Ya no puede vivir para la justicia de Dios. Versículo 4 dice, termina con el pecado es infracción de la ley. Y el que practica ese pecado no puede decir, mientras está practicando ese pecado y no le importa la ley de Dios, decir yo amo a Dios, yo vivo para Dios, me interesa Dios. No es compatible. Y eso es lo que Juan está diciendo. La segunda cosa que queremos ver es por qué los creyentes no practican el pecado, porque el pecado no es compatible con la obra de Cristo. Versículo 5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Empieza ahí en el versículo 5 y dice, vosotros sabéis que Él se manifestó. Miramos eso la semana pasada, pero es la palabra fanerao, y significa que apareció. En su primera venida apareció y va a aparecer en su segunda venida, pero vino, la idea es que vino y se hizo carne. ¿Y para qué vino? Nos dice ahí, para quitar los pecados. Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. ¿Por qué vino Cristo hace más de 2000 años a la tierra y por qué murió en la cruz? Para quitar el pecado del mundo. Ahora, la palabra quitar aquí es la palabra airó, y la palabra airó significa, a ver si lo encuentro acá, pero significa que los levantó, los sacó, o sea, entendemos la palabra quitar, pero es la idea de que Jesús agarró el pecado, lo levantó y lo esfumó, ¿no es cierto? Desapareció, lo quitó. Por eso Cristo murió en la cruz. No para ser un ejemplo de amor, no para ser un ejemplo de vivir para Dios cueste lo que cueste, no es eso, no fue para ser un gran maestro, Él vino a morir en la cruz para quitar el pecado. Y nos dice acá, Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado porque Él murió en nuestro lugar sin pecado para que pueda hacer el sacrificio por nuestros pecados. Pero murió para quitar tu pecado y mi pecado. Entonces, si Cristo murió para quitar el pecado y vos decís, yo amo a Cristo, gracias Cristo por lo que hiciste, yo creo en Cristo y seguís pecando, no es compatible con lo que Cristo hizo en tu vida. No podemos profesar una cosa y actuar de otra manera. El creyente verdadero va a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Va a obedecer, va a tener un deseo de crecer, de obedecer. Va a haber, ya no hay un hábito de pecado, sino que de vez en cuando peca, pero no es un hábito constante en su vida. Dios quitó eso. Miren el propósito de Dios, Tito 2, 13 a 14, y aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, todo pecado, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cuándo hace esa purificación? Cuando creen en Cristo como su Salvador. El propósito de Cristo en morir en la cruz es para que vos y yo seamos purificados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. ¿Para qué lo hizo? Para que vos puedas vivir como alguien justo, para que puedas obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Quitó tu pecado, murió por ese pecado, para que ya no sea un hábito en tu vida. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nos preparó para hacer buenas obras. Ahora, noten esto. No hacemos buenas obras para agradar a Dios o para buscar el favor de Dios, porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Creemos en Cristo, que Él tomó nuestro lugar y somos salvos, y el resultado de eso es no practicar el pecado. El resultado de eso es hacer buenas obras para Dios. El resultado de eso es obedecer a Dios y a su palabra. Y el problema es, si yo digo creo en Cristo como mi Salvador, soy salvo, pero no hay obediencia, no hay un deseo de servir a Dios, no hay dejar de practicar el pecado, entonces tengo que mirar otra vez si verdaderamente creo. Y eso es lo que Juan está diciendo. Versículo 6. Todo el que permanece en Él, ¿qué hace? Está la persona que es salva, que creyó verdaderamente. El resultado es, no peca. Porque todo el que peca de una manera habitual no le ha visto ni le ha conocido. ¿A quién? A Dios. No ha conocido a Dios, no le ha visto, no reconoce quién es Dios. Piensa que Dios es otra cosa, que es un ejemplo o lo que sea, pero no reconoce a Dios como su Salvador. Y Juan está diciendo, la persona que conoce, que realmente dice, yo soy salvo, va a querer agradar a Dios con su vida. Versículo Romanos 6 y 7 dice, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Es una metáfora, una ilustración de que nosotros, muertos en nuestro pecado, fuimos crucificados con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado.
No podés tener un creyente que dice, soy salvo, ya no estoy con el pecado, y vive en pecado constantemente y no le importa. Es indiferente. No es compatible con lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 7. Dice, hijos míos, que nadie os engañe. Otra vez, habían creyentes, entre comillas, profesaban decir que ellos sabían la palabra de Dios y tenían un lugar más cerca a Dios. Y Juan les dice, nadie os engañe. No sean engañados. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Dice, no sean engañados, si peca constantemente y no le importa la palabra de Dios, no es salvo. Y no sean engañados, el que realmente es creyente va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Otra vez, y tenemos que tener cuidado, no estamos hablando de perfección, pero tampoco podemos decir, bueno, no soy perfecto y sigo pecando. No, debe haber un deseo de dejar de pecar, de crecer en la palabra de Dios, de decir, esto es lo que Dios quiere para mi vida y debo trabajar en esto para que yo pueda obedecer a la palabra de Dios. Debe existir ese deseo. Si no existe eso, hay que ver si realmente sos salvo. ¿Por qué? Porque el pecado en tu vida no es compatible con lo que Cristo hizo. Él vino a quitar el pecado, a sacarlo, realmente a destruirlo. Miren el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es de el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, ¿para qué? Destruir las obras del diablo. Vos estás pecando constantemente, y si estás pecando constantemente en tu vida, ¿sabes qué? No estás agradando a Dios, estás haciendo las obras del diablo. ¿Y saben qué? Ya hemos aprendido el diablo. ¿Qué está haciendo el diablo constantemente hoy en el sistema del mundo? Se opone a Dios. Y todo lo que él creó es en oposición directa a Dios. Y lo que Juan está diciendo aquí, vos podés decir todo el día, ser la persona más religiosa que ama a Dios y hablar y hablar y hablar y hablar y profesar que es así y hacer un montón de cosas. Pero si hay pecado en tu vida y no te importa y seguís practicándolo, Juan dice, no sean engañados, son inconversos, son hijos del diablo, están haciendo obras del diablo. El creyente que es verdaderamente salvo va a empezar a crecer, va a dejar de pecar, va a ir buscando agradar a Dios en su vida, obedeciendo la palabra de Dios. La última cosa que queremos mirar, Gálatas 2:20, vamos a leerlo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya ahora yo lucho con el pecado, pero ya no lo estoy practicando porque Cristo mismo vive en mi vida. Eso es algo que Él nos dice. Creí en Cristo como mi Salvador y Cristo vino adentro mío a morar, viene el Espíritu Santo, viene adentro mío y ahora ya vivo para Él. No puedo decir vivo para Él y seguir pecando como que no pasa nada. Y eso es lo que nos está diciendo aquí en Gálatas. La tercera cosa, los creyentes no practican el pecado, es la última también, porque el pecado no es compatible con el nacimiento en el Espíritu Santo. En el Espíritu está ahí nomás. Pero mire el versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano tampoco es de Dios. Pero acá vemos en el versículo 9, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Saben que cuando vos crees en Cristo como tu Salvador, que Él murió en tu lugar, que murió por todos tus pecados y crees en Él, ¿saben lo que dice la Biblia? Sos perdonado, sos limpio, ya no tenés la culpa de ese pecado, vivís las consecuencias, pero ya no tenés la culpa de ese pecado. Pero más que eso, la Biblia nos dice que nacés de nuevo. Nos dice que nacés en Dios, o por medio del Espíritu Santo en este caso, pero sos nacido de Dios. Sos un hijo de Dios. Y nos dice acá en el versículo
Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Conocemos la palabra simiente. La palabra simiente en el griego es sperma, ¿no? Entonces está diciendo, la semilla de Dios está en tu vida. Naciste de nuevo, la misma forma que nace un ser humano. Y lo que está diciendo es, vos estabas muerto, practicabas el pecado, eras esclavo del pecado, estabas muerto de ese pecado. Tratabas y tratabas, pero no podías dejar de pecar porque así eras. Pero cuando Cristo te salvó, pasaste a tener vida nueva en Dios. ¿Qué significa eso? Significa que ahora sí puedo dejar de pecar. Ahora sí puedo luchar con el pecado. ¿Por qué? Porque ya no soy un hijo de Satanás que practica el pecado, sino que ahora soy un hijo de Dios porque su semilla, estoy en un nuevo nacimiento en Dios por medio de lo que Él hizo en mi vida. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. Y el Espíritu Santo, cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos da vida espiritual. Y es igual, la idea que Juan nos comparte aquí, también Pablo en diferentes pasajes, nos habla de un nacimiento espiritual con la ilustración de un nacimiento humano. Pero tenemos el nacimiento espiritual. ¿Y saben lo que usa para hacernos nacer de nuevo? La palabra de Dios. Eso es lo que usa Dios cuando nosotros en algún momento escuchamos del Evangelio, lo escuchamos por la palabra de Dios. Y usa la palabra de Dios para que nosotros sepamos que somos pecadores. Y usa la palabra de Dios para que nosotros sepamos que Cristo vino a morir por nosotros. Y usa la palabra de Dios para que tengamos convicción y podamos creer en Cristo como nuestro Salvador. Y cuando creemos, somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. En 1 Pedro 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que miramos la semana pasada, pero va a estar en el cielo esperándonos. Pero hoy, el nacimiento que Dios nos da es suficiente para que el pecado ya no sea un hábito en tu vida. ¿Por qué? Porque ya no sos un hijo de Satanás, ahora sos un hijo de Dios. Antes tu deseo era pecar, era lo único que podías hacer. Ahora tu deseo es agradar al Padre Celestial por medio de la palabra de Dios y conocerle más. El próximo, 1 Pedro 1:23, habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, y naciste de nuevo. Escuchaste el Evangelio y naciste de nuevo. Ahora, una persona que nace de nuevo, ahora es un hijo de Dios. Tiene la semilla de Dios. Debe vivir para Dios, debe tener el deseo de vivir para Dios. ¿Significa que vos decís, ahora lo único que voy a pensar es Dios? No, hay un crecimiento, pero hay un deseo de crecer, de agradar a Dios, de conocer más a Dios, de obedecer a Dios. Ese deseo no estaba antes. ¿Por qué? Porque tu deseo antes era de hacer todo lo que Satanás te decía, de obedecer, de practicar el pecado y no podías hacer nada por tu propia cuenta, eras esclavo de eso. Pero cuando creíste, recibiste la simiente de Dios para que vos ahora tu vida sea diferente. Y cuanto más querés agradarle y más querés conocerle y más conoces de Dios en su palabra, más deseo tenés de dejar el pecado. No debe ser un hábito en tu vida. Después dice al final del versículo 9, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Que habla también ahí de seguridad de salvación, no puede perder su salvación, porque Dios no puede decir, sos hijo, ahora pecaste, ya no sos hijo. No funciona así. Sos hijo, siempre vas a ser hijo, pero va a haber evidencias en tu vida. Y al final, la última frase dice, y no puede pecar, no está hablando de que no peca nunca, sino que está hablando del hábito de pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. La palabra nacido acá es la palabra anagenao, que significa nacido otra vez, por segunda vez. Naciste como un humano, recordamos ese cumpleaños siempre, ¿no es cierto? Cada año,
A mí los regalos me gustan, pero no me gusta celebrar mi cumpleaños. Pero nacimos, tenemos un nacimiento y después nacimos otra vez en el Evangelio, en Dios. Al escuchar el Evangelio de Cristo, hemos nacido otra vez. Y el resultado de eso es que tu vida ya no es un hábito de pecar, sino que vos ahora tenés un deseo de agradar a Dios con tu vida. Tenés las herramientas para dejar de tener hábitos de pecado y tener victoria sobre el pecado. 1 Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes son los que tienen la mente de Cristo? Los que conocen a Cristo como su Salvador, los que han nacido de nuevo. Entonces, todas estas cosas, Juan está diciendo, un creyente no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque tiene la simiente de Dios, tiene el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo, busca agradar a su Padre Celestial. Ya no puede, no es compatible. Entonces tengo que decir esto y ya vamos a terminar. Cuando analizás tu vida, porque lo importante es, todo esto es bueno, conocemos esto, lo vemos en el pasaje, pero ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo analizo mi vida hoy? Recuerden que lo que Juan quiere hacer es que los hermanos estén seguros de que son verdaderamente hijos de Dios. Eso es lo que él quiere marcar. Entonces vos en tu vida, cuando llegamos al final de este pasaje, el versículo 10, y vamos a leer un momento, necesitas analizar y examinar tu vida para ver si sos un profesante que no ha nacido de nuevo o si sos verdaderamente un creyente que ha nacido de nuevo y hay evidencias en su vida. Necesitamos mirarlo. Cuando mirás tu vida, mirás tu andar diario, ¿sos un hijo de Dios en la práctica? ¿Buscando agradar a Dios? ¿Luchando con el pecado porque sabes que le agrada a Dios que no peques? ¿Obedeciendo, leyendo, quizás ni lee la Biblia, pero leyendo la palabra de Dios? Y cuando encontrás cosas en la palabra de Dios, decís, tengo que obedecer esas cosas porque amo a Dios y quiero agradarle. Eso es lo que hace un hijo de Dios. ¿Peca? Sí, va a luchar con pecado, pero ya no es un hábito en su vida. ¿Sos un hijo de Dios? Analizá, mirá tu vida. ¿O realmente sos un hijo de Satanás? Quizás vas a la iglesia, quizás haces un montón de cosas que llamamos buenas, pero constantemente en tu corazón es una práctica de pecado habitual y realmente a veces hasta pecás y decís, bueno, no me importa lo que dice Dios, o justificamos lo que dice Dios, decimos, eso no es tan malo. Pero constantemente tu conducta, tu forma de pensar, tu corazón marca pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado en tu vida. Ahora, lo importante es esto, yo no conozco tu corazón, vos no conocés mi corazón, solamente Dios conoce nuestros corazones, pero lo mejor de todo lo que estoy enseñando hoy de la palabra de Dios es esto. Si tenés una práctica constante de pecado en tu corazón, hoy podés dejar de tenerlo. Hoy podés decir, Señor, ya no quiero pecar más. Me doy cuenta que el pecado es rebeldía hacia ti, en contra de ti. Y creo que tú viniste a quitar el pecado del mundo, a morir por esos pecados. Y hoy podés creer en Cristo como tu Salvador, que hace más de 2000 años entregó su vida pensando en vos y en mí. Y podés hoy creer que Él tomó tu lugar y cargó toda tu maldad y tu pecado sobre Él y murió por todos esos pecados, para que vos ahora puedas agradar a Dios, para que vos ahora cuando crees, sos limpio, sin culpa, sin pecado, hijo de Dios porque tenés la simiente de Dios y ahora podés vivir a diario agradando a Dios y buscando agradarle. Pero está en vos, está en tu corazón examinar y darte cuenta. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, Juan es claro, sos un hijo de Satanás hoy. Y no importa qué obra hagas, de alguna manera
es lo que Satanás quiere que hagas, porque hay pecado habitual en tu vida. Pero podés dejar eso hoy y decir, Dios, rindo todo mi pecado, que moriste por eso, toda mi vida hasta este momento que fue en rebeldía a ti, te lo entrego. Y sé que moriste por eso y de ahora en más quiero agradarte a ti. Y sos salvo, dice la Biblia. Y vas a ver evidencias en tu vida de ese crecimiento. Entonces, si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, podés hacerlo acá, hoy, ahí donde estás. Y pasar de ser un hijo de Satanás a ser un hijo de Dios. Otra vez, no estamos hablando de religión aquí. No estás pasando a ser un bautista. O cualquier religión, porque eso no es lo que importa. Estás pasando a ser un hijo de Dios. Perdonado por Cristo, porque Él pagó por los pecados del mundo. Ahora, versículo 10. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Y vamos a hablar la semana que viene de amar a nuestro hermano, otra vez, por tercera vez en el libro de Juan. Juan le gusta rotar de temas, pero vamos a hablarlo la semana que viene. Pero la evidencia es clara. Podés decir todo el día que amás a Dios, pero si no practicás la justicia, lo que Dios dice en su palabra, no sos justo. No sos un hijo de Dios. Y si no sos un hijo de Dios, te animo hoy a creer. Hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, esto es una lucha constante que vamos a tener día a día con el pecado. Pero tu deseo debe ser de agradar a Dios. No decaigas. No es fácil. Dios nunca dijo todo va a ser color de rosas. Es difícil. Es una lucha constante. Es una lucha diaria donde necesitas estudiar la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de Dios y crecer en amar a Dios. Porque es un camino difícil, pero como miramos la semana pasada, podemos hacerlo mirando en la esperanza de que algún día vamos a ser como Cristo. Entonces te animo, hermano, si estás aquí hoy, conoces a Cristo como tu Salvador, pero estás luchando con ese pecado, luchá y tené victoria en ese pecado. Pedile a Dios que te ayude. No tengas hábitos de pecado en tu vida, no es compatible con lo que Dios hizo. Pasa tiempo en la palabra de Dios. Buscá salir de esos pecados. Podés tener victoria, porque un hijo de Dios es un hijo de Dios por la simiente de Dios, y ahora vos podés vivir para Dios en vez de pecado. Entonces no decaigamos, sigamos para adelante, porque Dios ha hecho una obra en nuestra vida que nos ayuda, que nos permite agradar a Dios con nuestra vida, y eso es lo que debemos hacer. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque si dependiera de nuestra propia fuerza y nuestra propia persona, estaríamos sin esperanza, porque no podemos hacer nada bueno delante de ti. Sin embargo, Señor, te damos gracias por lo que has hecho. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya tenías un plan de mandar a Cristo para morir por los pecados del hombre, para destruir las obras de Satanás, para tener victoria sobre la muerte. Y tu plan hace más de 2000 años se cumplió, Señor, y te damos gracias por el amor que Cristo mostró al entregar su vida, siendo justo, murió por nosotros los injustos para que nosotros podamos ser perdonados. Te damos gracias por esa verdad, Señor. Y pedimos ahora, Señor, que obres en nuestro corazón. Al pensar en esta realidad, que busquemos agradarte a ti, que busquemos obedecerte a ti, que busquemos darte gloria a ti, que ese sea el deseo de nuestro corazón. Que eso sea una evidencia clara en nuestra vida, marcando que verdaderamente hemos creído. Si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, pido que obres en su corazón, que pueda entender la verdad de la palabra de Dios que hemos mirado hoy, que hoy pueda poner su confianza en ti y pasar de muerte a vida espiritual, a ser renacido en tu palabra para agradarte a ti. Señor, te damos gracias por estas verdades, en el nombre del Señor Jesús. Amén.